Buenos días a todos, mi nombre es Andrés Madías y les doy la bienvenida desde Rosario al taller Maíz con Napa es otra cosa, donde se abordará un poco lo que es el manejo de los planteos de maíz en este tipo de ambientes y cómo aprovechar esta oportunidad de la Napa. Y va a estar a cargo del ingeniero agrónomo Alejo Ruiz. A lo largo de la presentación de Alejo van a ir pudiendo hacer sus preguntas en un panel que hay en la parte derecha de sus pantallas y una vez finalizada la charla se las vamos a ir transmitiendo a Alejo para ir respondiéndolas durante unos 15 minutos aproximadamente. Les recomiendo en lo posible que las vayan haciendo las preguntas durante el transcurso de la presentación. Por otro lado, aprovecho para invitarlos a pasar por el stand virtual de Apreside en el hall comercial para enterarse de novedades de la institución, de los programas que tenemos dentro de Apreside y poder también ver entrevistas en vivo en el bloque del mediodía. Dicho esto, les presento a Alejo Ruiz, que es ingeniero agrónomo y actualmente se desempeña como coordinador técnico dentro del programa Sistema Chacras. Y con anterioridad, Alejo fue gerente técnico de desarrollo de la chacra Justiniano Pose, ahí en el sudeste de la provincia de Córdoba, donde trabajó fuertemente en lo que es el manejo del maíz, en parte, en este tipo de ambientes, junto con este grupo de productores, generando datos que le van a permitir abordar su trabajo de tesis de maestría en parte, con lo cual es una persona realmente muy capacitada y muy formada en este tema y que ha laburado desde la investigación junto con productores para optimizar estos factores en este tipo de ambientes. Así que sin más los dejo con Alejo y nos reencontramos para el espacio de las preguntas. Hola a todos, muchas gracias por asistir a este taller. Les voy a compartir los resultados de 4 años de trabajo junto a la chacra Justiniano Pose en lo que respecta al manejo de maíz en ambientes con napa. El maíz con napa es otra cosa, un poco haciendo referencia al título de esta charla. Para lograr 10 toneladas de maíz con una productividad del agua de 23-24 milímetros, estamos necesitando 450 milímetros. No toda el agua se puede aprovechar, infiltra en el suelo, hay pérdidas, así que podemos suponer unos 500-550 milímetros. En estos últimos años apareció este nuevo factor ambiental, la napa, la que cuando se encuentra en profundidades, por decir, óptimas, benignas, nos puede llegar a aportar entre 200 y 300 milímetros al cultivo de maíz. Esto nos permite poder, por un lado, obtener rendimientos más altos y sobre todo poder estabilizar los mismos entre campañas. Así que partiendo de la cuenta que hacíamos antes, esto que necesitamos para 10 toneladas alrededor de 500 milímetros, si le sumamos estos 200, 300 milímetros más, podemos estar apuntando a conseguir 15 toneladas de maíz, siempre y cuando con esa agua disponible estemos aprovechando capturando gran parte de esta radiación. Y ahí es donde entran en juego los factores de manejo, las variables de manejo que trabajamos principalmente, la nutrición nitrogenada y el arreglo, la densidad logradas de plantas, que con eso podemos, por un lado, tener una mayor índice de área foliar, o sea, necesitamos el nitrógeno y con más plantas podemos tener mayores índices de área foliar, poder estar generando una mayor intercepción de la radiación esta disponible, o sea, podemos estar capturando más radiación, se nos va a estar escapando menos, como pueden ver en la foto de la derecha, hacia el suelo, y a esa radiación que capturamos poderla transformar en biomasa y después en rendimiento. Así que la chacra Justiniano Pose se encuentra en el sudeste de la provincia de Córdoba,
conformada por 16 miembros de los departamentos Unión y Marcos Juárez, que crearon la chacra luego de que hubo esta modificación en la región, o sea que empezaron a haber ambientes que contaban con napa, otros sin napa, se empezaron a cuestionar cómo venían haciendo el manejo de su sistema en cuanto a la intensificación, las rotaciones que realizaban y después el manejo que venían haciendo de principalmente maíz, trigo y soja. Así que el objetivo de este grupo es acortar la brecha productiva en ambientes con y sin napa. Y nos acompañan además para diferentes líneas expertos que nos ayudan a planificar los ensayos, o sea, las líneas de trabajo, poder analizar los resultados y después discutirlos. Así que, volviendo al maíz, esto de la duda que teníamos era en estos ambientes con napa y maíces tempranos, cómo deberíamos estar manejando el nitrógeno. Y de las preguntas que nos surgieron es esto de cómo es la respuesta al nitrógeno en ambientes con napa. Siempre estaba la duda de algunos productores que fertilizaban a la siembra, otros preferían fertilizar en B7. Estaba esta duda de que si atrasamos las fertilizaciones hacia estadios vegetativos un poco más avanzados, en verdad, o sea, tratando de sincronizar en mejor medida la oferta de nitrógeno cuando lo demanda el cultivo, ver si podíamos aumentar la eficiencia en el nitrógeno. Después, ver a través de qué indicadores ambientales y variables de manejo podíamos predecir cómo es la respuesta a la fertilización nitrogenada entre diferentes ambientes. A estas tres preguntas las abordamos a través de un trabajo de tesis, sería de una tesis de posgrado que estoy realizando con la dirección de Lucas Borrás y Fernando Salvagiotti. Y después tenemos paralelo también otra pregunta, es qué densidades tenemos que estar manejando en ambientes con napa y sobre todo con la interacción con nitrógeno, que esto lo vamos a ver ya hacia lo último de la presentación. Para responder las primeras tres preguntas realizamos diferentes trabajos, o sea, realizamos ensayos en los que comparábamos dosis de nitrógeno entre 0 y 240 kilos de nitrógeno aplicadas a la siembra y en B7. Esto lo hicimos durante varias campañas y en bastantes sitios. Acá pueden ver, o sea, los rendimientos mínimos, nuestros testigos, nuestros pisos, 0 kilos, o sea, 0 kilos de nitrógeno aplicado por hectárea. Estamos con rendimientos de testigos que van de 80 a casi 125 quintales. Mientras que los rendimientos sin limitantes de nitrógeno, o sea, para nosotros, o sea, estos con 240 kilos de nitrógeno aplicado, estaban alrededor de los 155 quintales. Y lo que pueden ver es que algo primero que se ve, están todos los sitios ordenados de menor a mayor, que son independientes. O sea, porque tengamos mayores rendimientos de testigos no significa que los rendimientos estos sin limitante de nitrógeno van a ser más elevados. Otra cosa que vimos es que son bastante más estables los rendimientos máximos. En general hubo una menor variabilidad en los rendimientos máximos entre sitios que los rendimientos mínimos. O sea, estamos teniendo pisos bastante diferentes entre los sitios, todos estos sitios considerando todos ambientes con napa. Y la brecha de nitrógeno, o sea, la diferencia entre lo que podemos decir el rendimiento sin limitante de nitrógeno y el rendimiento testigo, iban de los 7.000 kilos hasta los 3.000 kilos en promedio. Y estuvo muy relacionado esto con el rendimiento de los testigos y no tanto con los rendimientos máximos. Respondiendo a la pregunta de si atrasando la fertilización hacia B7, si podemos aumentar la productividad de este nitrógeno, acá se ven estos mismos sitios ordenados de menor a mayor, la diferencia, o sea, entre el rendimiento a la siembra menos el rendimiento en B7. Si las barras están hacia arriba, significa que rindió más a la siembra. Si las barras están hacia abajo, significa que en ese sitio, en promedio, los rendimientos fueron mayores en B7. Y primero que pueden ver, o sea, fue bastante errático. Hay
ambientes, lotes que rindieron más a la siembra, otros rindieron más en B7. Después que significativamente fueron diferentes, son solo 6 sitios, son 3 que están a la siembra, pueden ver ahí, Rubio 1, Macieri 3 y Horaci 1, mientras que fueron significativamente convenientes fertilizar en B7 fueron otros 3 sitios en la campaña 17-18. Esta es bastante errático, depende de la distribución de las precipitaciones, seguramente, esto es el efecto de momento, pero es una variable difícil de manejar, puede ser mejor, conveniente a veces fertilizar a la siembra, otros en B7. Algo que vimos es que proporcionalmente estas diferencias son bastante bajas en comparación a las grandes respuestas que tenemos al agregado de nitrógeno. Es más importante poder elegir la correcta dosis que en estos ambientes, que capaz que tanto que el momento de fertilización. Y otro aspecto importante es que en general los sitios que tenían rendimiento de testigo más alto, o sea, eran lotes que tenían una mayor oferta de nitrógeno, eran bastante menores las diferencias entre el momento de fertilización que los sitios con niveles de testigo inferiores. Paralelo a esto, a partir de este trabajo, lo que nos empezamos a interesar mucho era, a tratar de empezar a conocer cómo es la oferta de nitrógeno de los diferentes ambientes que tenemos. Y a estos mismos sitios empezamos a sumar franjas sin fertilización, en muchos lotes, sin agregado de nitrógeno, para ver cuánto rinde cada uno y poder empezar a armar alguna especie de modelo. Como pueden ver, ya tenemos más de 40 de estas franjas sin fertilizar en todos los ambientes con napa, y tenemos rendimientos testigo que van de 80 a 100 hasta 120 quintales. Estamos teniendo lotes que pueden haber una brecha en el mismo rendimiento de 0 nitrógeno de más de 40 quintales. Por una metodología de Kjeldahl, uno puede, cuando están en madurez fisiológica, cortar las plantas, poder medir el contenido de nitrógeno en la biomasa y en el grano, y a eso poder hacer una estimación de cuánto nitrógeno nos está aportando cada uno de estos lotes. Así que estamos con lotes que aportan entre 80 y 90 kilos de nitrógeno al cultivo de maíz, y hay otros lotes que aportan entre 150 y 160 kilos de nitrógeno al maíz. Es muy grande eso, y seguramente eso se va a traducir luego en respuestas diferentes. No tenemos todavía resultados en base a cómo podemos predecir esta mineralización aparente. Es algo que estamos juntando, generando esta base para poder responder esa pregunta. Pero un poco para ver qué efecto tienen cada sitio en la respuesta. Acá está la curva, se puede decir, el modelo de respuesta promedio para todos los sitios, la línea roja. Pero pueden ver, cada sitio tiene una curva diferente, nos dio una curva, cada sitio responde diferente al agregado de nitrógeno. Se puede ver en el mismo gráfico, cómo arrancan el ordenado de origen, el rendimiento sin fertilizar es bastante mayor que la franja de los rendimientos máximos. Y no solo arrancan con diferente nivel de testigos, sino que también tienen respuestas muy diferentes, que van entre los 30 y los 50 kilos de nitrógeno. En esto evaluamos en todos estos sitios diferentes variables como predictores de estas respuestas al agregado de nitrógeno, variables ambientales y de manejo. Ahí pueden ver todas las variables que evaluamos. Y de todas estas variables, las que nos explicaron diferencias en la respuesta fueron, por un lado, los nitratos medidos a la siembra. Los nitratos nos ayudan a esto, a poder predecir cómo va a ser la respuesta y que hay respuesta diferencial entre sitios. La mineralización aparente nos explica las diferencias, y el cultivo antecesor, que en general fueron antecesores de soja o de trigo soja. Yendo a los modelos, modelos de respuesta que generamos con estas 3 variables, con la mineralización de nitrógeno aparente, con los nitratos medidos a la siembra y con cultivos antecesores. Ahí pueden ver cómo uno puede usar, sabiendo
si estoy en un lote que sé que es de 80 quintales, que va a estar aportando alrededor de 80 kilos de nitrógeno por hectárea, bueno, puedo usar el primer modelo. Si estoy, o sea, sé que ya en general vengo teniendo en estos lotes muy buenos rendimientos, ya sin fertilizar, de alrededor de 120 quintales, que son alrededor de 160 kilos de nitrógeno por hectárea, arranco, o sea, en la curva desde otro nivel de rendimiento sin fertilizar y además con una menor respuesta. Y seguramente, o sea, sí, o sea, después la dosis óptima económica va a ser bastante inferior. Lo mismo con nitratos, a mayor contenido de nitratos a la siembra, vimos una tendencia que estamos teniendo mayores rendimientos de testigos y menores respuestas al agregado de fertilizante. Y el cultivo antecesor. En general en la zona tenemos muy buenos rendimientos de trigo. En general el cultivo de trigo-soja nos va a dejar un gran aporte de materia seca y que hay que ver cómo vienen fertilizados estos trigos, pero probablemente tengan relaciones de carbono-nitrógeno bastante elevadas y no se estén mineralizando poco en comparación con lo que va a ser el rastrojo que nos puede haber dejado una soja. Esto viene de la película en el corto plazo y efecto de la última campaña. Así que considerando una relación de precios de alrededor de 7, ahí pueden ver las dosis óptimas económicas estimadas para cada uno de los modelos y en base a diferentes niveles de mineralización aparente o de nitratos o de antecesor. Y estamos teniendo, bueno, encontramos dosis óptimas económicas que van de los 120 a más de 200 kilos de nitrógeno. Y en general, para tener en cuenta, o sea, en la zona en promedio se fertiliza con menos de 100 kilos. O sea, estamos quedándonos cortos, no solo en rendimiento, sino también económicamente. Se podrían mejorar bastante los márgenes brutos si se aumentaran los niveles de fertilización en estos ambientes con napa. Yendo a cómo logramos estos 150 quintales, que son los rendimientos objetivos que podemos tener en estos ambientes con napa. A mayor número de granos, sí, encontramos mayores rendimientos. Pero también vimos, o sea, que a mayor peso de grano también tuvimos mayores rendimientos. O sea, también hubo una relación muy estrecha. En general siempre se mira y se explican los rendimientos a través del número de granos y se deja más de lado el peso. Pero vimos que cuando estamos hablando de rendimientos muy altos, el peso de grano sí importa. Y un poco para ver la relación entre número y peso de granos, ahí pueden ver que, o sea, a medida que aumentamos la dosis de nitrógeno, o sea, de 0 a 240 kilos, son estos puntos amarillos, cómo fuimos obteniendo un mayor número de granos, pero también un mayor peso de granos. Y viendo porcentualmente cuánto aumentó uno respecto al otro, fueron mayores los aumentos en el peso de grano, o sea, los rendimientos de pasar de estos 100 quintales a 150 quintales se explicaron más, en mayor medida, por un aumento en el peso de grano que en el número de los mismos. Así que es un poco para tener en cuenta, pero sí, o sea, en estos ambientes, sobre todo en las condiciones capaz que luego de floración y a principio de llenado, son muy importantes para poder lograr estos altos rendimientos. Y yendo a la última pregunta de qué densidades deberíamos estar manejando y analizándolo con la dosis de nitrógeno, realizamos un trabajo junto a la universidad, a la Facultad de Agronomía de Río Cuarto, junto a Gabriel Espósito y su equipo, en los que evaluamos durante 3 campañas en 6 sitios, cruzamos 4 dosis de nitrógeno que iban de 0 a 180 kilos de nitrógeno aplicado. Los cruzamos con 4 densidades, entre 50, 80, 100 y 130.000 plantas. O sea, la idea era poner densidades bastante altas en estos ambientes con napa, metiéndole con nitrógeno y poder ver qué pasa cuando la interacción y sobre todo irnos a densidades y dosis de nitrógeno, sobre todo densidades bastante más altas de lo que tradicionalmente usábamos en la zona. A esto vimos la interacción no dio significativa. Ahí está el modelo, o sea, un poco explicando por un lado con densidad y con dosis de nitrógeno el rendimiento. Y ya yendo a ver cómo cambia la respuesta
a la densidad, cómo a medida que meto más plantas, o sea, aumentamos la densidad, cómo cambia el rendimiento para diferentes dosis de nitrógeno. Si estamos sin fertilizar, directamente pongo más plantas, prácticamente no hay aumento de rendimiento, pueden ver en la línea inferior, no hay respuesta, no hay un aumento. En cambio, a medida que vamos agregándole, estamos teniendo una mayor disponibilidad de nitrógeno, pasamos a 60, 120, 180, pueden ver cómo no solo hay un salto de curva, esto de que las curvas están una arriba de la otra por el efecto puro de nitrógeno capaz, pero también que empieza a tener esta mayor pendiente. Esta mayor pendiente, esto significa que a cada planta que sumamos estamos obteniendo rendimientos más elevados. Y viéndolo de la forma inversa, que cómo es la respuesta al agregado de nitrógeno para diferentes necesidades. Cuando tenemos 50.000 plantas, pueden ver que a la medida que sumamos más nitrógeno hay aumentos en rendimiento, pero se nos satura. En cambio, cuando teníamos 130.000 plantas, la respuesta al agregado de nitrógeno, se puede ver esto por la inclinación de la pendiente, o sea, esto que por cada kilo de nitrógeno que sumábamos, agregábamos, teníamos teniendo más kilos de rendimiento. Y además, o sea, esta pendiente, o sea, aumentó mucho, o sea, la importancia de esta interacción. Y ya para llevarlo a números, la importancia que tiene también, o sea, para en planteos aumentar densidades, pero sí o sí acompañarlas con un ajuste en la dosis de nitrógeno. Considerando el manejo típico que se hacía en la zona, eran 75.000 plantas fertilizados con 100 kilos de nitrógeno. 100 kilos de nitrógeno aplicados a material más lo de suelo. Y se puede obtener en promedio, se nos dio con estos 6 sitios, en promedio 134 quintales. Cuando aumentábamos la densidad, subíamos en 20.000 plantas, pero manteníamos la misma cantidad de nitrógeno, el rendimiento, había un aumento leve del rendimiento, estos 4 o 5 quintales pueden ver ahí, pero incluso estos 4 o 5 quintales no llevan a pagarnos las 20.000 plantas. Mientras que si aumentamos con 75.000 plantas, le aumentamos a 70 kilos la oferta de nitrógeno, podemos aumentar el rendimiento y nos mejora el margen bruto. O sea, sí, esto nos conviene, deberíamos estar trabajando, fertilizando con unas mayores dosis a nuestros cultivos. Pero, ¿qué pasa si hacíamos las dos cosas a la vez? O sea, poner 95 y 170.000 plantas. Y pueden ver, o sea, que no solo aumentaron considerablemente los rendimientos, sino también los márgenes brutos. Nos mejora, o sea, esto es la importancia de que si estamos pensando en poner más plantas, acompañémosla de nitrógeno. Y lo mismo, si estamos pensando en planteos de altos niveles de nutrición, en ambientes con napa, apuntando a rendimientos altos, necesitamos tener plantas. Y ya para cerrar los mensajes finales, pudimos ver que la napa nos permite aumentar y estabilizar los rendimientos, pero siempre y cuando estemos ajustando el manejo agronómico del cultivo de maíz, y especialmente el manejo de nitrógeno y de densidad. Vimos que en estos ambientes con napa tenemos una gran respuesta a la fertilización y es diferente, no todos los sitios responden de la misma manera y está muy relacionado a la oferta de nitrógeno y no tanto a la demanda. A la vez, los nitratos medidos a la siembra, el cultivo antecesor y la mineralización aparente de nitrógeno en nuestros suelos fueron los indicadores, las variables que nos permitieron predecir estas respuestas diferenciales a la fertilización. En cuanto a momento, vimos que fueron erráticas, hubo diferencia en algunos sitios, hubo diferencias entre momentos, pero no fueron bastante erráticas y en general no fueron tan significativas, proporcionalmente fueron bastante inferiores a lo que es la respuesta a la dosis de nitrógeno. Y además fue más crítico el momento de fertilización en lotes con menor aporte de nitrógeno. Cuando contamos con un suelo fértil que viene bien rotado, que tiene una bastante materia seca que después se va a mineralizar, o incluso si venimos una vicia, todos estos suelos, o sea, van a poder permitirnos, nos van a aportar más nitrógeno y nos van a perdonar bastante si elegimos una dosis que no es la correcta o incluso el momento. Y en cuanto a la densidad, encontramos esto de que
con mayor densidad de planta podemos aumentar los rendimientos, estar pensando en rendimientos objetivos un poco más altos y que mejoró mucho lo que es la eficiencia, la respuesta a la fertilización con nitrógeno. Muchísimas gracias por haber participado de este taller y le agradezco en nombre de toda la chacra, de todos los miembros, los expertos que nos acompañan y bueno, y la coordinación. Muchas gracias. Abierta a preguntas. Bueno, Alejo, muchas gracias por tu presentación, muy buena. Vamos a dar espacio a unos 15 minutos para las preguntas. Te paso dos, Ale, que van a ayudar a también enmarcar un poco más la charla. La primera, que tiene que ver con la napa. La primera, si podría definir a qué llamás vos ambiente con napa. Y después, ¿cómo calificarías la napa según su nivel? Las diferentes profundidades, 50 centímetros, 1 metro, 2, 3, 4 metros. Y hasta dónde puede haber influencia sobre el cultivo por capilaridad, cuando consideran. Buenísimo, Andy, gracias. En estos sitios nosotros en general lo que decimos cuando tienen napa es esto que estén más cercano a 2 metros a la siembra de la superficie del suelo, y un poco enganchándolo con la segunda pregunta, es la napa no es un factor estático que decir, bueno, a ver, tenemos napa al metro y tal durante todo el ciclo al metro, es bastante dinámico. Hemos tenido años de sembrar con los cultivos con napa a menos del metro. Los productores igualmente siembran maíces temprano con napa a menos del metro en la zona. Y si después la campaña viene bien, probablemente capaz que en el periodo crítico esa napa ya va a pasar a estar a por lo menos 2 metros. O sea, teniendo efecto bastante positivo en el cultivo. ¿Y hasta cuándo? O sea, en general sí, o sea, está demostrado que las profundidades óptimas de napa para el cultivo de maíz están entre el 1,5 metros y 2,5 metros. Igualmente, o sea, una napa abajo de los 2,5 metros sigue teniendo efecto en los cultivos. O sea, no es que porque está abajo de los 2,5 metros ya no es napa. O sea, no, igual, o sea, hay trabajo que la influencia de la napa se marca se siente en el cultivo hasta los 3,5 metros, 4. Bien. Y después, bueno, la banda capilar también, o sea, en general no lo tenemos medido, pero está entre el medio metro y 1 metro de lo que sería el pelo de la napa. Bien, perfecto, Ale. Preguntan si también han hecho trabajos sobre maíces tardíos en la zona en ambientes con napa. De maíz tardío, en los sitios que tienen napa hay varios miembros que hacen trigo maíz, hacen trigos maíz, y eso sí, hemos hecho ese tipo de tardíos en ambientes con napa. Trabajamos bastante en el nitrógeno, en esos trigos maíces. Podemos obtener muy buenos rendimientos también, pasar los 100 quintales en un maíz de segunda. Lo que sí, el nitrógeno es crítico, ahí sí, o sea, no se discute, se fertiliza previo a la siembra. En general los miembros incorporan urea previo a la siembra, o ni bien están sembrando el maíz. Y nos estamos yendo a dosis más de alrededor de 160, 170 kilos de nitrógeno aplicado. Estos trigos, en general tenemos buenos trigos y bueno, dejan poco nitrógeno disponible y encima es un rastrojo que inmoviliza más de lo que permite mineralizar. Y ahí sí, en ambiente sin napa hemos trabajado algo, hay miembros que sí hacen maíces tardíos, más hacia el oeste de la zona de influencia de la chacra. Ahí ya no lo discuten, hacen sí o sí vicia previo a los maíces, hacen maíces tardíos seguidos de vicia. Y bueno, vimos poca respuesta al agregado de nitrógeno en esos maíces, no vimos, o sea, lo probamos en un par de sitios, no vimos respuesta al agregado de nitrógeno, seguido de buenas vicias, pero igualmente, bueno, hay miembros que todavía están todavía animándose y un poco le agregan, le fertilizan por las dudas, ver si llegan a tener
no quedarse cortos. Por las dudas de no quedarse cortos. Bien, Ale, perfecto. Preguntan que observaron cambios en el coeficiente de variación para los tratamientos 0 y 240 de nitrógeno. Si no puede estar, no puede estar dado por un cambio en la media de los tratamientos y no en el desvío estándar de los datos que mostraste. Sí, o sea, la media es más alta en los maíces ya fertilizados. Estamos con una media así, bastante de 150 a 100 quintales, o sea, es bastante más elevada esa media. Igualmente, los desvíos estándares fueron el doble en los tratamientos sin fertilizar que en los fertilizados con elevadas dosis. Esto, o sea, por la duda, lo vuelvo a recalcar, o sea, nosotros estamos viendo que la NAPA nos permite esto de estabilizar rendimiento mucho entre campañas y entre sitios, o sea, podemos apuntar en promedio alrededor de unos 150, 155 quintales. Lo que sí nos varía mucho es desde dónde arrancamos, o sea, cuál es la capacidad de cada uno de los suelos de dar nitrógeno, esto del rendimiento del cero. Bien. Perfecto, Ale. Después hay dos preguntas relacionadas con la parte de nutrientes en la NAPA. Si la NAPA puede estar aportando nitrógeno, si puede estar aportando también sulfato, por lo menos en tu zona. Y después, yo te sumo una, si en esas situaciones de aplicación de nitrógeno, que es donde se dan lluvias y se estima que hay un lavado o pérdida de ese nitrógeno, si ese nitrógeno que nosotros estimamos que lo perdimos por las mediciones que se hayan hecho a los 60 centímetros, puede quedar en la NAPA y no perderse en definitiva y estar disponible para el cultivo. A ver, al inicio medimos nitratos en NAPA, nos daban concentraciones bastante bajas, nosotros pensamos que iban a ser más elevadas, eran alrededor, creo que eran de 4 o 5 los que más tenían, sí, miligramos por litro. Estimamos, bueno, a ver qué pasaría si el cultivo, o sea, usó 200 milímetros o sea, consumió, o sea, utilizó 200 milímetros de agua de esa NAPA. Y, o sea, con esas concentraciones de nitrógeno que medimos, la NAPA nos podría estar aportando alrededor de 10 kilos. Que para nosotros, bueno, se termina siendo bastante reducido en base a los requerimientos que tienen estos maíces. Yo no sé, capaz que sí, hubo ayer otras charlas, o sea, en Estados Unidos capaz que sí, o en otros ambientes que tengan napas que ya vengan con bastante niveles, o sea, son sistemas que se manejan con elevada dosis de nitrógeno, que haya habido lavados y que estén napas con bastante nitrógeno, ahí capaz que sí se puede volver significativo, pero en los ambientes nuestros la verdad que no. Y un poco el efecto que puede hacer la napa, y o sea, y sí, lo tenemos como hipótesis esto de que haya tan poca diferencia entre los momentos, ver si es que ocurrió lavado, que se esté acumulando, o sea, lo que se puede haber lavado, que tampoco creemos que sea mucho, o sea, porque puede haberse lavado 1,5 metros hasta la napa, 2 metros, pero bueno, ver si se puede estar capaz que acumulando, capaz que en la parte superficial de la napa y que después el cultivo lo vuelva a tomar. No lo probamos, son hipótesis. Otra hipótesis es que en general estos lotes con napa, el suelo está bastante húmedo durante casi todo el ciclo del maíz, entonces capaz que sean suelos que están mineralizando más que un suelo sin napa. O sea, para que haya mineralización necesitamos humedad y temperatura. Así que también puede ser, son cosas que son hipótesis, son dudas, sí, y tratando de explicar cosas que, sí, de resultados que vimos nosotros. Y el tema de sulfato no lo medimos, yo sé que sí, que leyendo sí que puede llegar a estar aportando sulfato, igualmente estamos viendo ahora lotes bastante intensificados, con bastante gramínea, que empezamos a tener deficiencia de azufre, sobre todo en la soja de segunda. Bien. Perfecto, Ale. Hubo dos también que algo dijiste recién, relacionado con la mineralización. Si han estudiado a qué se pueden deber esas diferencias de mineralización entre sitios, de mineralización aparente, qué variables del ambiente o del suelo pueden estar ahí jugando en una mayor o menor
mineralización. Y hoy otra pregunta que va en el sentido si esa mineralización se relacionó con el NAN, que podría ser un indicador. De la mineralización, o sea, en base a esto que mostré, en un momento lo comenté, nos empezamos a interesar mucho en poder, bueno, entender más cuánto mineralizan los ambientes que están manejando los miembros de la chacra. Entonces empezamos a hacer esto de zonas franjas sin nitrógeno para poder tener un indicador de cuánto está mineralizando cada lote. De que lo esté explicando, todavía no lo estamos armando la base, todavía no tenemos, espero ya para el año que viene que lo tengamos, ya más cerrado, ver qué factores pueden estar explicando esa diferencia en mineralización. Sí estamos viendo de que el cultivo antecesor tiene que ver, en general los lotes que vienen de soja aportaron, esos son suelos que en general terminan aportando más nitrógeno que los que vienen de trigo-soja. Probablemente, o sea, esto que antes dije, o sea, hay trigos que tienen buenos trigos con relaciones de carbono-nitrógeno con mucho carbono y que probablemente capaz que estén, sería aportando menos nitrógeno al maíz, o sea, termina siendo un efecto rastrojo. Y lo que empezamos a ver un poco ahora, analizar, es, bueno, también años de agricultura, nivel de intensificación, cómo fertilizan cada uno de estos sitios, a ver si eso nos puede estar explicando estas diferencias en mineralización. Y en cuanto al NAN, no lo medimos en la mayoría de los sitios medimos el contenido de NAN, tenemos muy poca variabilidad entre ambientes, así que por ahora, o sea, no nos está explicando bien estas diferencias. O sea, en general nos van los contenidos de NAN entre 37, 38 a 55. Y no nos terminan de explicar bien la diferencia esto entre 80 o 120 quintales de maíz. Bien, Ale, perfecto. Bien, un poco parecido a lo que hablábamos antes en la charla de Lucas. ¿Qué pasa con el nitrógeno? Dice, si aumentamos las plantas, o sea, la densidad, y disminuimos el distanciamiento entre surcos. ¿Eso podría ayudar a mejorar la producción, entiendo? Sí, o sea, no es lo mismo estar manejando 70.000 plantas que 90 o 100.000 plantas. O sea, con 100.000 plantas uno mejora la eficiencia en el uso del nitrógeno e incluso puede obtener rendimientos más elevados. O sea, en estos ambientes que están menos limitados capaz que por deficiencias hídricas. Bien. Y de vaciamiento no lo trabajamos. Este año la chacra, creo, está por sumar una línea combinando diferentes espaciamientos con diferentes densidades. Lo están haciendo más que todo, no sé si viendo a ver qué pasa con el rendimiento, no tanto con esperanza, o sea, viendo que no caigan más de que aumentarlo, sobre todo por una parte más operativa de poder usar las mismas sembradora. Eso podría también mejorar la estructura del cultivo, o sea, están mejor distribuidas las raíces del cultivo, y también lo mismo para la competencia de malezas, uno está compitiendo mejor de etapas tempranas. Pero de que lleguen a aumentar el rendimiento, a reducción de espaciamiento con las densidades que tenemos, me parece que todavía no. Bien, Ale, perfecto. Acá pregunta si esta mineralización aparente surge a partir de los testigos, si es un dato que se saca post madurez fisiológica, post cosecha. Sí, la mineralización aparente, el cálculo lo terminamos haciendo, son franjas sin fertilizar, y cuando llegan a madurez fisiológica se cortan de la base del tallo y se le mide por Kielder la concentración de nitrógeno en grano y en planta. Y en base al rendimiento, índice de cosecha de nitrógeno, se calcula esa mineralización aparente. Bien. Ale, acá preguntan que hablaste del rendimiento que se explica mayormente por la disponibilidad de agua y de nitrógeno durante el ciclo del cultivo. Después de estos dos, ¿cuál
si vos ves que hay algún otro factor limitante, también, bueno, hablaste de la densidad, que acá no lo ponen, pero marcaste como un factor que puede estar siendo optimizado en estos ambientes. Si hay algún otro factor que pueda colaborar a ajustar para subir todavía más los potenciales, otros nutrientes, genética. Sí, o sea, genética en general usamos la que usa en estos sitios, la que usa el productor. En estos sitios también en los que trabajamos estuvieron todos bien fertilizados con arrancador, en general, ¿viste? Con nitrógeno, azufre, fósforo, zinc con el arrancadores completos. Así que, ¿qué otra cosa puede estar así limitando que no sea agua? El tema del nitrógeno, probablemente, o sea, sí, nos estamos quedando cortos, capaz que haya que ir a fertilizaciones con nitrógeno, sería lo conveniente, esto de uno, cuanto mejor la puede distribuir, o sea, a medida que lo va requiriendo el cultivo, capaz que post-floración, yo sé que algunos están trabajando para hacer un salto extra. Las densidades nos terminan dando esto de 90.000 plantas, 95.000 plantas, la densidad es óptima, pero en verdad los mayores rendimientos los obtuvimos con 130.000 plantas. El tema que, bueno, después no se terminan de pagar la cantidad de plantas por el aumento en rendimiento, pero también es otra vía, otra línea. Bien, perfecto, vale. Preguntan si han medido lo que es calidad de la napa para el ambiente de lo que estás hablando. Sí. De las napas, lo que más nos sorprende es, son en general tienen pH 8, 8,5, las conductividades no son tan altas, a ver, yo ahora no me acuerdo valores, bueno, en general es menos de, creo que 400 o 200 de sisímenes, si me largo un cero ya estoy... así que en general, o sea, no son agua para consumo humano, pero tampoco son aguas que están de tan mala calidad. Incluso, o sea, tenemos muy bueno los horizontes superficiales en estos ambientes. No tenemos elevada ni conductividad, ni fluorescencia, ni nada. Son lotes que tienen un buen desarrollo, un buen A, que no está siendo afectado negativamente por las sales. Y muchas veces pasa que cuando ocurre esta lluvia, o sea, que en general cuando se recarga la napa, mejora esta calidad y después sí, a medida que va descendiendo se van concentrando más capaz las sales y puede empeorar la calidad, pero en general, o sea, en los ambientes estos que hicimos son, sí, napas de buena calidad. Sí, dale, y yendo para el otro lado, cuando sobra la napa, hay una pregunta que refiere a bueno, cuál es la altura de napa que ya pasamos de que sea un potencial a que sea una cuestión negativa para negativa. El maíz temprano. En tardío hay varios trabajos que muestran que tener un efecto negativo de la napa en año llovedor. Sí, en tardío sí, es verdad que sí. En el trabajo que hizo el Gimuse, si vieron esto, pudieron demostrar de que sí, que terminan teniendo casi 10 quintales de penalización en ambientes con napa versus los sin napa. Y de efecto negativo, o sea, el tema de vuelta, o sea, la napa es un factor que es muy dinámico. Hay productores que, o sea, ya aprendieron a convivir el sistema con napa que fluctúa muy cerca, que incluso llegan prácticamente a superficie en el momento del año. Pero también otras veces eso les ha ayudado. O sea, y el tema también no es lo mismo la profundidad de la napa en qué momento de cultivo. O sea, en caso de noviembre, con napas en septiembre, con napas muy cercanas, estos productores en general lo que hacen es adelantar la fecha de siembra cuanto más temprano en septiembre. En caso de que ocurra un evento de mayor precipitación en octubre, sobre todo en noviembre, que es donde podemos ya tener sería un ascenso de la napa, que lo agarre el cultivo de maíz grande. O sea, cuanto más grande lo agarre, mejor. O sea, y sobre todo si ya despegó el ápice de la superficie del suelo, mejor. El momento crítico es, en la parte de emergencia. Ahí sí, 2 o 3 días que esté encharcado, ahí directamente se pierde. O sea, estamos perdiendo planta, perdiendo superficie.
Y otro año tuvimos un poco de efecto también negativo, que fue un evento muy grande de lluvias a fines de diciembre y enero. Tuvimos la napa en estos sitios, que en general es muy raro. En general la tenemos a 2 metros en floración del maíz, pero bueno, estos años la tuvimos, sí, ya muy cercana, medio metro, 1 metro en algunos sitios. Y ahí, o sea, no es que no pudimos cosechar, se sacaron 130 quintales, pero bueno, o sea, terminó poniéndole, creo que capaz que un techo, terminó capaz que penalizando un poco. Bien. Dale, perfecto. Mira, quedaron varias preguntas del público, así que invito a los asistentes a que te busquen en la plataforma y te las puedan hacer personalmente las preguntas a través del sistema de la plataforma del Congreso, así se las puede responder, porque quedaron varias afuera y ya estamos en tiempo como para ir dejando la sala, ¿no? Así que bueno, te agradezco, Ale, por tu tiempo, agradezco a los asistentes por haber participado y por el interés en tu charla, y felicitaciones, Ale, muy bueno. Muchísimas gracias, Andy, muchísimas gracias a todos los asistentes y en especial a todos los que formamos parte de la chacra Justiniano Pose. Bien, bueno, hasta luego.